El día de hoy, en este preciso momento, voy a explicar lo que son las falacias y para ello tenemos que primeramente definir qué es una falacia, ¿no? O sea, cuando yo te digo falacia, me estoy refiriendo a ese tipo de razonamiento que parece que es acertado, pero que no lo es. O sea, recuerda este tema de hoy. El día del tema de hoy es muy fácil, la verdad. El tema de hoy son las falacias. Falacias, nada más, o sea, falacias es el tema de hoy. No está tan complicado, la verdad, esto. El tema de hoy son las falacias. Es un tipo de razonamiento que parece ser cierto, pero que no lo es. O sea, da la pinta de que es un razonamiento bien hecho, pero que si tú te pones a pensar bien, no es tan bien hecho, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a definir lo que es una falacia. Y eso es una definición muy breve, pero pudiendo, o sea, teniendo la oportunidad de poder decir más, hay que definir esto de esta manera, ¿está bien? Vamos a abrir aquí. A ver, voy a poner aquí una escritura. Una falacia a ver, voy a poner aquí. Una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Eso, este pequeño fragmento es la definición de lo que estamos haciendo, de lo que es una falacia. Esto es una falacia. Es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Y ahora, pero a ver, voy a ponerlo aquí, un poquito más acá, un poco más grande. Y ahora sí. Falacia. Es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algo más que yo les pueda dar de las falacias es que también, ¿por qué lo decimos? En nuestro hablar, muchas falacias usamos realmente. Lo usamos a ver, usamos para convencer, usamos también lo usamos para convencer, lo usamos para tratar de manipular a las personas. A ver, voy a poner aquí, escritura, para manipular, para eh, persuadir también, ¿para qué más podría ser? Pero ojo que algunas no son para esas cosas, sino algunas son cometidas para, son cometidas, no, sería lo mejor, algunas son dichas, de decir, ¿no? Algunas son dichas sin intención ¿y por qué? ¿Y por qué ocurre sin intención, dirán? Esto pues, no es tan complicado, la verdad, es algo sencillo. Aquí voy a abrir otro rectángulo, así, y tengo que decir que por descuido, por descuido decimos falacias, por los dos puntos, o bien por ignorancia, también a ver, ¿por qué más podría ser? Por desconocimiento, porque por desconocimiento, también podemos decir una falacia. ¿Y por qué más podemos decir una falacia? A veces puede ser, y está la palabra descuido ahí, ¿no? Y eso sería realmente lo de ahí. O sea, por descuido decimos falacias. Y otras causas son la ignorancia la ignorancia. Ah, no, voy a poner acá la coma. Otras causas son la ignorancia y el desconocimiento. Y el desconocimiento. Ya, una vez tenido esto de acá, voy a partir a decir más cosas. En el sentido de que algunas, como ya sabemos, persuaden, ¿no? Eh, hay que saber detectar esto, hay que aprender a detectar las falacias. Ustedes miran, ¿para qué es necesario aprender a detectar falacias? ¿Y cómo hacerlo? Primero para detectar falacias tienes que ser una persona, no una persona sumamente inteligente, sino tienes que prestar atención a lo que se dice. Eso es importante, prestar atención a lo que se dice, ¿ya? Algo más que quiero mencionar
Cuando yo te digo que un argumento es falaz, te estoy diciendo que es una falacia, ¿entiendes? O sea, pero que un argumento sea falaz, no nos está diciendo que sus premisas o su conclusión sean erróneas o que sean acertadas, sino te están diciendo que son, o sea. Te lo voy a escribir esto bien claro porque yo veo que muchas personas se confunden en este sentido. Es más, está en internet, no es algo tan complicado, pero te lo voy a poner de esta forma porque muchos se cometen el error ahí, ¿no? Entonces yo voy a decir que un argumento sea falaz, no implica que sus premisas, importante, sus premisas o su conclusión sean falsas, ni que sean verdaderas, sean ciertas, ya. Hay que comprender esto que es muy importante, no es algo tan complicado, pero hay que aprender a detectar esto, hay que aprender a detectar esto. Ya, como iba diciendo, que un argumento sea falaz no implica que sus premisas y tanto su conclusión sean falsas ni que sean ciertas. Eso hay que, punto importante, eso es un punto importante que te lo voy a poner aquí, ¿no? Demasiado importante, la verdad. Y ahora sí, hay que recordar siempre que cuando alguien dice una palabra o ya sabe, es que alguien diga esa palabra, dice mucho. Por ejemplo, eh, cuando nosotros hablamos, argumentamos a la hora de hablar y eso es algo vital porque si no argumentamos no tiene nada de sentido lo que decimos. Así que debemos entender que un argumento puede tener, puede tener premisas y premisas y conclusiones verdaderas, ¿no? O conclusión sería lo más acertado. Y conclusiones verdaderas. Y aún así ser falaz. Eso es lo curioso. Y así, aún así ser falaz. Ser un argumento falaz. Ser un argumento. Ya. Eso es lo que tenemos que dejar bien en claro. Lo voy a poner aquí para que se pueda apreciar bien. A ver, le voy a hacer esto más grande, rectángulo. A ver, aquí lo tengo. Y aquí, ya, aquí lo tengo. Ya, acá está mal escrito, lo voy a corregir. Ya, un argumento puede tener premisas y conclusiones verdaderas y aún así ser un argumento falaz. Eso es algo muy importante, o sea, que de cierta forma tenga conclusiones que son ciertas, pero que aún así no puede, o sea, aún así no deja de ser falaz. Y debo decir por qué. Lo que hace esto es muy importante en el sentido de que muchas veces en nuestra vida encontramos un punto de partida. O sea, nosotros nos damos cuenta que lo que hace falaz, lo que hace falaz a un argumento, lo voy a poner aquí. Lo que hace falaz, a ver, lo voy a poner aquí, lo tengo por acá, a ver, lo voy a poner acá, ya. A ver, no me deja. A ver, voy a regresar otra vez. Voy a regresar otra vez por acá, voy a regresar otra vez por acá. Voy a borrar eso de aquí, voy a seguir avanzando. Y ahora sí, estoy aquí otra vez. Estoy aquí otra vez, voy a escribir aquí. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que lo que hace falaz a un argumento es la invalidez del argumento en sí. Eso es lo que hace falaz a un argumento. Y así está bien también en una escritura tú puedes encontrarlo muchas veces en muchos escritos que dice, de hecho, inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene, por conclusión, es falaz en sí, es falaz en sí una falacia conocida como argumento ad logicam. Recuerden que ya vamos a empezar a utilizar algunas palabras en latín ya. Y eso es lo que yo voy a poner aquí. En este caso, lo que hace falaz un argumento es la invalidez del argumento en sí. De hecho, inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene por conclusión, aquí voy a corregir,
que lo tiene por conclusión, ya voy a corregirlo de acá, vamos a borrar esto de acá, vamos a poner tilde, ya, aquí lo tengo. De hecho, inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene por conclusión es falaz en sí, una falacia conocida como un argumento, es en sí sería acá, es en sí, ya. Como iba diciendo, lo que hace falaz a un argumento es la invalidez del argumento en sí. De hecho, inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene por conclusión es falaz es en sí una falacia conocida como argumento ad logicam. Y hay muchos tipos de argumentos, ¿está bien? ¿Quién estudió los argumentos? Eso es muy importante también. Es un filósofo y ya debes saber quién es, más o menos. Y debemos recordar que quien empezó a trabajar lo de las falacias, quien empezó con todo esto fue Aristóteles. Aristóteles fue el que empezó en todo esto, Aristóteles. Y como te voy diciendo a ti que me está escuchando, él fue quien en sus refutaciones, claro, él hizo refutaciones sofísticas. Recuerden ese tiempo de la filosofía, él identificó, él identificó y clasificó también, sí, identificó y clasificó 13 clases de falacias, 13 clases de falacias. Hay 13 clases de falacias según Aristóteles y debemos que a- debemos tener debemos tener bien presente que lo de las falacias nace aquí, nace aquí en sus ideas. Y eso es muy importante. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente parte de lo que estoy hablando. Y como te voy diciendo, hay diferentes falacias. Te vas a sorprender la cantidad de falacias que hay. Y tenemos que, se han agregado, se han agregado más falacias. Actualmente, 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 hay más falacias. Hay más falacias actualmente. Hay más falacias actualmente. ¿Y por qué me vas a decir? Se han agregado muchísimas. Y también actualmente, en la actualidad, lo voy a borrar otra vez, en la actualidad se han propuesto, se han propuesto, se han propuesto sistemas de clasificación de falacias. Eso es algo muy novedoso. Ya, pero estoy remontándome ya a lo que es ahora, ¿no? Y como esto es un tipo de conversación conmigo mismo, o bueno, quien lo escuche también, le va a servir mucho, la verdad. Y como voy diciendo, las falacias debo dejar algo bien en claro, las falacias son de interés no solo para la lógica, no solo para la lógica, sino, sino también para la política, muy útil en la política, es muy importante para la retórica y también para el derecho, la ciencia, la religión, el periodismo, la mercadotecnia, aunque eso ya no, ya. Con el periodismo estamos bien ya. El cine también, pero ya, ahí nos quedamos ya, porque se entiende más, y etc, etc. Pero esas son las más destacadas, ¿no? En las que se usa más. Y que es recomendable conocer ese tipo de falacias para no caer en esos errores, porque nos pueden manipular y ahí eso viene también una gran importancia de las falacias. Las falacias, si uno conoce bien, sabe identificar falacias, vamos a evitar muchos problemas, la verdad. Tienes que entender que en esto de las falacias, cuando se usan en estos campos, se usan tanto, eh, se usan en la argumentación, en la argumentación y la persuasión. Argumentación y persuasión, en la argumentación y la persuasión son de especial relevancia. Aquí es donde se eleva su valor, ¿no? Porque aquí viene ya su uso, cómo lo usamos. En muchas partes de nuestra vida, por lo menos hemos tenido razonamientos de esta forma, ¿no? Y no hay casi una persona que no, bueno, por así decirlo, ¿no? También sería un error. Pero ya, como voy diciendo, esto es lo que es unas falacias, lo que son las falacias. Estos son las falacias. En sí, esta es una breve introducción a las falacias. Esto es algo básico, esto es algo que es muy importante entenderlo, es algo que es indispensable saberlo, ¿ya? Y tenemos que comprender esto. Esto es lo más básico de las falacias. Vamos a continuar esto en algún punto,
Pero por ahora esto es lo más básico, las falacias, lo que son en mis palabras, ¿no? Y algunas que hay en internet también, claro que sí. Porque de ahí estoy basándome para poder decir esto. Y eso es lo que yo podría decirles. Lo he sintetizado de esta forma acá, en cuadros, rectángulos. Bueno, no son cuadros, son rectángulos, porque un cuadrado tiene lados iguales. Pero ya, eso sería lo de ahora. Son estos 15 minutos y gracias si me estás escuchando y listo. Siento que volveré a escuchar esto de alguna u otra forma o en algún momento. Gracias. Ten un gran día.